María siempre había creído en el poder del amor. Creía que cuando dos personas se eligen, pueden crecer juntas, sanar heridas y construir algo verdadero. Y durante un tiempo, ella pensó que eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Pero poco a poco, casi sin darse cuenta, comenzó a vivir dentro de un laberinto emocional del que no sabía cómo salir. Todo empezó con pequeños comentarios, pequeñas inseguridades, pequeñas dudas que él expresaba. Al principio parecía normal. Todos sienten miedo de vez en cuando. Pero con el tiempo, esas dudas se convirtieron en vigilancias. Un día tomó su teléfono solo para revisar algo. Otro día dijo que quería asegurarse de que nadie más la buscara. Y después comenzó a revisar conversaciones completas, buscando pruebas de cosas que nunca existieron. María sabía que eso estaba mal, lo sabía desde el primer momento, pero su corazón, confundido, le decía otra cosa: solo lo hace porque tiene miedo de perderme, porque me ama, porque yo puedo ayudarlo a ser mejor. Ese conflicto interno fue creciendo y cada vez que ella trataba de poner límites, la respuesta de él se volvía más intensa. Cuando discutían, él comenzaba a decir que le faltaba el aire, que estaba teniendo una crisis, que tenía ansiedad, que sentía un miedo terrible a que ella lo dejara. Y lo decía justo cuando ella quería hablar de lo que estaba pasando, justo cuando ella necesitaba expresar cómo se sentía. Y entonces María se detenía, miraba cómo él decía desmoronarse, cómo temblaba, cómo le suplicaba que no lo dejara. Y dentro de ella aparecía un sentimiento que la paralizaba en culpa por querer poner límites, culpa por querer dignidad, culpa por sentir que algo dentro de ella se estaba rompiendo. Él convirtió su miedo en una herramienta. Sin darse cuenta, María empezó a ser responsable de todo lo que él sentía. Si él tenía ansiedad, ¿era su culpa? Si él tenía temor, ¿era su culpa? Si él no confiaba, también era su culpa. Y esa carga emocional comenzó a pesarle tanto que incluso cuando todos alrededor le decían que algo estaba mal, ella sentía que no podía marcharse. Decía que le daba miedo que él se hiciera daño, miedo que no pudiera soportarlo, miedo que fuera su responsabilidad. Pero la verdad, una verdad que pocos se atreven a decir en voz alta, es que ese miedo nunca fue de ella, fue sembrado, alimentado y reforzado por él para que ella no se fuera, para que siguiera cargando con una responsabilidad que no le pertenece. Porque nadie que realmente ama a alguien lo ata emocionalmente usando su fragilidad como cadena. En cada sesión de terapia de pareja, él hablaba únicamente de lo que a él le molestaba, señalaba sus propias necesidades, sus propios deseos, pero jamás hablaba de lo que hacía mal. Jamás mencionaba la manipulación, jamás reconocía revisar el celular, dudar de ella sin motivo, usar su ansiedad como argumento para detener cualquier conversación importante. Él no iba a la terapia a cambiar, iba a justificar, y mientras él se colocaba como víctima, María perdía de vista a la verdadera víctima, ella misma. Durante mucho tiempo intentó convencerse de que él cambiaría, intentó creer en la promesa repetida de él va a cambiar, yo lo haré cambiar, una frase que aparece siempre después de romperla, de culparla, de hacerla llorar. Pero esa promesa nunca llegó acompañada de acciones, y cada vez que intentaba hablar de lo que le dolía, él respondía con lágrimas y ataques emocionales que solo servían para silenciarla. Ella comenzó a desaparecer detrás de su propio miedo
miedo a lastimarlo, miedo a abandonarlo, miedo a ser vista como la mala, miedo a tomar una decisión que, en el fondo, sabía que era necesaria. Pero la verdad es clara, aunque duela, no es amor cuando necesitas revisar el celular de tu pareja para sentirte seguro, no es amor cuando usas tus ataques de ansiedad para evitar responsabilidades. No es amor cuando conviertes tus inseguridades en cadenas para la otra persona. No es amor cuando alguien tiene que romperse para sostenerte. María, aunque no podía admitirlo aún, ya lo sabía. Sabía que esa relación la estaba consumiendo. Sabía que cada vez se sentía menos ella. Sabía que vivía tensa, preocupada, caminando con cuidado para no detonar una crisis emocional en él ni un día, sin decirlo en voz alta. Su corazón formuló la pregunta que lo cambia todo. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí en paz? Porque la paz es algo que se siente, la paz no se finge, la paz no se negocia, la paz no se suplica. Nadie merece vivir en un estado de vigilancia constante. Nadie merece cargar con los miedos de otra persona. Nadie merece sentir que debe rescatar a alguien cada vez que intenta poner límites. María no es responsable de su salud emocional, no es responsable de sus ataques, no es responsable de su dependencia, no es responsable de su falta de autocontrol. Cada adulto debe ser responsable de sí mismo. Y él no quiere hacerse responsable, quiere que ella lo haga por él. Pero María tiene derecho a sentirse libre, tiene derecho a decir basta, tiene derecho a elegir su bienestar, tiene derecho a no quedarse con alguien que la lastima emocionalmente para después llorar y fingir fragilidad cuando se ve confrontado. A veces, lo más difícil no es dejar a una persona, lo más difícil es dejar la versión idealizada que creaste de esa persona, dejar la esperanza de lo que pudo haber sido, soltar la idea del si yo lo ayudo, él cambiará. Pero no es responsabilidad de María cambiarlo, no es su obligación enseñar a alguien a amar, no es su deber convertirse en salvadora de quien no quiere salvarse. El amor no debería sentirse como una prisión emocional, no debería sentirse como una carga, no debería sentirse como miedo. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo más necesita María para darse cuenta de que merece algo mejor? Merece una relación donde no tenga que desbloquear su teléfono con miedo, donde no tenga que consolar a alguien que usa la ansiedad como arma, donde no tenga que ser culpada por cosas que no hizo, donde la vean, la respeten y la cuiden. De verdad, María es fuerte, mucho más de lo que cree, y aunque ahora sienta que no puede dejarlo, que algo malo podría pasarle, que sería injusto, esa sensación no proviene del amor, proviene del miedo que él ha sembrado cuidadosamente. Pero el miedo se disuelve cuando aparece la claridad y la claridad empieza así a no soy responsable de la vida emocional de nadie. Solo soy responsable de la mía. María no está sola. Hay personas que la aman, que ven lo que ella no ha podido ver, que desean que despierte, que quieren que recuerde quién era antes del miedo, antes de la culpa, antes de la manipulación. Y el día que ella decida dar un paso hacia su libertad, aunque sus manos timbalan, aunque su voz se quiebre, aunque le duela, descubrirá que no está abandonando a nadie, está regresando a sí misma, porque nunca fue su responsabilidad salvar a alguien que no quiere cambiar, pero sí es su derecho salvarse a sí misma.
Y cuando lo haga, cuando finalmente se libere, entenderá algo que hoy aún le cuesta aceptar. El amor no se demuestra quedándose donde duele. El amor verdadero empieza el día que decides cuidarte.